Ahora, antes de verlo, les quiero contar una anécdota que me pasó en el trabajo que me pareció una definición muy buena, la uso seguido, y ver si la podemos usar con los discípulos. Estábamos en la evaluación que se hace anualmente de todos los recursos, de todas las personas, de todos los colaboradores. Y me acuerdo un socio, un jefe, que definiendo a una persona, a un compañero del trabajo, dijo: el problema de Hernán es que carece de instinto de supervivencia profesional. Carece de instinto de supervivencia profesional. De manera que lo miramos todos y le preguntamos: ¿y qué es eso? Habla cuando se tiene que quedar callado y se queda callado cuando tiene que hablar. Eso no se arregla con nada, dijo él. Bueno, no existe el concepto, pero un poco vamos a ver que los discípulos por momentos tenían la ausencia del instinto de supervivencia discipular, porque en más de un momento se quedaban callados cuando tenían que hablar y hablaban cuando se tenían que quedar callados. Les traje yo todas las citas, ¿las llegan a ver? Más o menos bien. Bueno, entonces, Jesús elige a los discípulos en Marcos 3. ¿Y los eligió para qué? Rubén. Siempre él destaca eso y me encanta. Los eligió para que estuviesen con él. No para otra cosa. No dijo, no puso la vara mucho más alta, que quería que estén con él. En Marcos 6 siguen subiendo, ¿no? Porque los eligió él, eligió a los que él quiso, y después en Marcos 6 los manda a predicar por aldeas, y ellos se van a predicar por aldeas y vienen recontentos, vienen chochos de la vida diciendo: en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicieron un montón de cosas. Y quizás sigue subiendo, porque vamos a ver que vienen subiendo y bajando los discípulos. En Marcos 8 se encuentre el punto máximo. En un momento los encuentra Jesús. Yo les voy contando las historias y ustedes lo tienen ahí y lo van a ver ahí marcado. En un momento Jesús está con ellos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dicen: bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos profeta, otros dicen... ¿Y quién dicen ustedes que soy? Y ahí Pedro le responde: tú eres el Mesías. Otro evangelio, otro relato dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le pegó y le acertó. Posiblemente sea la definición más asertiva que haya en un evangelio de Pedro. Y ahí, a partir de ese momento, de esta cita en Marcos 8, 27, a partir de ahí, permítanme que les spoilee, una atrás de otra empiezan a pifiar. Acompáñenme. Jesús anuncia su muerte. Después de decirles: soy el Mesías, Jesús les dice: voy a morir. Este relato de me van a entregar, se van a burlar, me van a maltratar, me van a matar y voy a resucitar, Jesús lo cuenta 3 veces. Después de las 3 veces, la reacción de los discípulos es negativa. En esta primera vez, la reacción es de Pedro, y Pedro se lo lleva a Jesús de costado y le dice: estás desvariando, estás diciendo cualquier cosa, deja de decir eso. Fíjense, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Lo empezó a retar Pedro a Jesús. Y Jesús le termina diciendo: apártate de mí, Satanás, y después les dice, les estoy leyendo lo que aparece en amarillo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces, esa fue la reacción con Pedro. Y ahí cuando anuncia su muerte y después les empieza a decir: los primeros serán últimos, etc. Para el que no conozca la historia, yo se las voy contando muy por arriba. Empieza Marcos 9 y en Marcos 9 empieza con la transfiguración, y acá no están todos los discípulos. Está nada más Juan, Jacobo y Pedro. Y se los lleva para la transfiguración. ¿Saben? El evangelio de Marcos era discípulo de Pedro, de manera que lo que Marcos escribe se lo debe haber contado Pedro. Y no me quiero imaginar la cara de Pedro mientras le contaba esto mismo. Dice en un momento, cuando es la transfiguración, cuando Jesús corre su lado humano y muestra su 100% lado divino, ¿no? Su versión celestial,
Dice, Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Y acá la parte importante. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir. Él mismo le reconocía, contándoselo a Marcos, ya sé que dije algo que no tendría que haber dicho, pero no sabía qué decir. Es como que tenía intolerancia al silencio. Entonces no sabía qué decir y tuvo eso que decíamos antes, la carencia del instinto de supervivencia discipular, para decir, y bueno, no sabía qué decir, pero dije algo. Le dice, lo dijeron, no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Entonces, como no sabía qué decir, dijo algo, lo primero que le vino a la cabeza. Continúa la transfiguración, vuelven, mientras esto estaba ocurriendo, que se habían ido a un monte alto, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos se habían quedado. Y se habían quedado y ocurre el hecho que contó la semana pasada Omar en su mensaje, ¿se acuerdan? Entonces dice, cuando se regresaron a donde estaban los demás discípulos, o sea, cuando bajaron del monte y vinieron donde estaban todos los otros, y ahí ocurre lo que contó Omar la semana pasada. Estaban los discípulos, había como un revuelo ahí, había fariseos también, había un montón de gente. Llega Jesús y dice, ¿qué acontece aquí? Y le cuentan, salta un padre y dice, yo traje a mi hijo endemoniado, mi hijo que está así desde que es chiquito, mi hijo que el demonio hace que se tire al agua y esté a punto de morir, que pase por el fuego, o sea, todos los sufrimientos que habían pasado. Se lo traje a tus discípulos para que lo sanen, pero no pudieron. Y de ahí la desesperanza del padre, de ya no saber qué ocurre. De ahí la desesperanza del padre de ya no saber dudar hasta de si Jesús tenía el poder para hacerlo. Ahora, fíjense, versículo 19, Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. O sea, Jesús enojado. Dice, ¿qué es lo que pasa? No pudieron con un... ¿Qué? Traigan al chico. Me lo imagino así como refunfuñando. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A los discípulos. No esperaba que otro sacara el demonio. Estaba esperando que ellos sacaran el demonio. Entonces, el enojo de él, de que no hubieran podido, no era con el padre. No estaba enojado con el padre de, che, ¿cómo que no lo sanaste antes? Estaba enojado con los discípulos que no habían podido. Y por culpa de eso, de los discípulos, habían generado una desesperanza en el padre, que contó Omar la semana pasada, de decirle al padre, sánalo si puedes. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Sí que puedo. O sea, tenés que tener fe. Y ahí es que el padre le dice, sí, creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Sí, tengo un poquitito de fe, pero ayúdame vos a superar, a complementarla, a agregarle lo que falta. Yo creo, pero claro, también te pones en el lado del Padre. Los discípulos de Jesús no habían podido, entonces tenía cierta desesperanza. Se van todos, ya cuando están solos, para no exponerse, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Y Jesús les dice, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Los discípulos se olvidaron de orar. Ellos mismos que en Marcos 6 habían sacado demonios y que cuando llegan le dicen, en tu nombre hemos hecho todo esto, en tu nombre es, no lo hacemos por nuestros propios medios, lo estamos haciendo por tu medio. Bueno, en este caso se olvidaron esa partecita, ese pequeño detalle. Y los discípulos venían como bajando, ¿no? Porque en la anterior hablaban cuando no tenían que hablar, le decían a Jesús, le decían, no digas eso. Y lo retaban y le decían, no, estás mirando el lado humano. En esta oportunidad lo que hacen es olvidarse de orar. Continuamos. Jesús otra vez anuncia su muerte en el capítulo 9. Si tienen sus Biblias, estamos repasando todo lo que ocurre entre Marcos 8 y Marcos 10.
Yo se los pongo ahí, si no lo pueden ir siguiendo de sus Biblias. Entonces, y esto es en el versículo 30. Entonces, Jesús de vuelta les anuncia su muerte, dice que lo van a matar, pero 3 días después levantará de los muertos, y fíjense el versículo 32. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. O sea, ahora que sí tenían que hablar, se quedaban callados. ¿Por qué se quedaban callados? Y porque un poco saben que se habían comido un reto. Hace un rato. Fíjense que sí, todo esto es continuo. Fíjense que siempre empieza con saliendo, después, inmediatamente. Entonces, venían de comerse un pequeño retito. Entonces, ahora Jesús estaba diciendo algo, ¿no lo entendían? Y ante la duda me quedo callado. No pregunto nada, a ver si me expongo. Mejor quedarse callado y no exponerse si hay algo que no entendés. Ahora fíjense, después de llegar a Capernaum, porque lo anterior era cuando iban en el camino, e instalarse en una casa, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. De vuelta, ahora sí estaban hablando, ahora sí no se quedaban callados, pero ¿de qué estaban hablando? ¿De lo que no entendieron? No, de quién va a ser el más importante cuando esté el reino. ¿Quién de nosotros se va a quedar con el ministerio de economía? ¿Quién se va a quedar con qué puesto? Entonces, ahora sí estaban hablando, pero no de lo correcto. Avanzo. Vuelven y Juan, en Marcos ya 9:38, Juan, que yo me lo imagino como diciendo, bueno, vamos a contarle al Señor que hicimos algo. Le dice, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Y Jesús le dice, no, déjenlo que saque los demonios. Está usando mi nombre y nadie que use mi nombre va a poder hacer un milagro si efectivamente yo no le doy el poder. O sea, fíjense, esta persona desconocida, ¿qué estaba usando? El nombre del Señor. ¿Qué no habían usado ellos con la hija del muchacho que vimos la semana pasada? El nombre del Señor. O sea, este desconocido estaba haciendo bien lo que ellos habían hecho mal y ellos lo retan. Y Jesús le dice, no, déjenlo que use mi nombre. Avanzamos. Jesús habla acerca del divorcio. Acá no tienen participación ellos, así que no vamos a saltearlo. Lo dejé solo para que vayamos siguiendo todo el relato. Jesús bendice a los niños. Vienen padres, traen a sus hijos a Jesús y dice la Biblia, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Le dijeron, no traigan a los nenes, no molesten a Jesús con los nenes, saquen a los nenes de acá. Y ahí está el famoso versículo, conocido, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús de vuelta les tiene que andar diciendo, no, dejen que vengan los niños, no los frenen. La historia del joven rico, ya falta poco, no vamos a repasar todo el evangelio. La historia del joven rico. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Viene una persona y le pregunta, viene corriendo, se arrodilla, lo mira a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me decís bueno? Bueno hay nada más uno, es el Señor. Le dice, lo que tenés que hacer para responder tu pregunta es obedecer los mandamientos. Sí, todo eso ya lo hice. Sin embargo, si le hace la pregunta es porque tiene la genuina preocupación de que con eso algo más le faltaba. Y Jesús le dice, una sola cosa te falta, anda y vende todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Un solo comentario de esto y ahora continuamos con los discípulos. Una sola cosa le falta, pero le dice 3 que tiene que hacer. En realidad las 2 primeras, vende todas tus posesiones y entrégalo a los pobres, es la consecuencia de la tercera, ven y sígueme. En realidad lo que quería era que lo siga. O sea, cuando dice una sola cosa te falta es el sígueme. Lo anterior era la consecuencia de esa tercera. Entonces, ven y sígueme, pero vamos a donde están los discípulos. Entonces después Jesús se termina diciendo, el muchacho
como tenía muchas posesiones, no lo quería hacer. Dice la Biblia, la NTV dice que se va con cara larga y se va triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús se queda con los discípulos y dice, qué difícil es que un rico vaya al cielo, porque ama sus riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya. Entonces los discípulos se quedan escuchándolo y dicen, donde está ahí marcado, versículo 26, los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Después vamos a hablar un poquitito de esta frase. Entonces, nosotros, le dice Pedro, y acá la participación de los discípulos, nosotros sí dejamos todo. Lo que el joven rico no quiso hacer, ellos lo habían hecho, ellos lo estaban siguiendo. Entonces medio como que le dicen, nosotros sí. ¿Vamos a tener recompensa o no? O sea, cada vez que hablamos de qué ministerio nos vamos a quedar, nos retás, entonces, ¿vamos a tener recompensa? Y ahí Jesús les dice que cualquiera que en su nombre haya renunciado a cosas, va a recibir 10 veces más. Nos llegamos al final. Jesús predice su muerte. Esta es la tercera vez. Y Jesús otra vez les dice lo mismo que viene diciendo siempre. Vamos a llegar a Jerusalén, me van a entregar, se van a burlar de mí, me van a castigar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Inmediatamente después, lo que sucede entonces, fíjense la continuidad, lo que sucede es que Juan y Jacobo se le acercan a Jesús y le dicen, vamos a leer completo ahí. Entonces Santiago, bueno, es Jacobo, y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó Jesús, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, lo que ellos estaban pensando es quién se iba a sentar al costado de él cuando él estuviera en el trono. A ver, mi intención no es criticar a los discípulos, para nada. Mi intención es sentirme identificado con ellos. La verdad que cortamos acá, pero podríamos seguir. En Marcos 11 empieza la última semana de vida de Jesús y solamente para hacer memoria, en la última semana de Jesús lo rechazaron, lo negaron, huyeron, lo dejaron solo. O sea, tampoco es que tuvieron participaciones muy positivas. Mi punto es que cuando decimos que eran 11, los discípulos eran personas comunes y corrientes, es 100% real. Eran personas comunes y corrientes. ¿Y cuántas veces yo me siento identificado con los discípulos? Y acá los invito, a aquellos que son hijos de Dios, a evaluar si a veces no cometemos estos mismos errores. ¿Cuántas veces yo le he discutido a Dios acerca de una decisión suya y Él estará mirándome pensando, es que vos lo ves desde el punto de vista humano? ¿Cuántas veces yo le habré dicho, no estoy de acuerdo con esto, Dios? No estoy de acuerdo de que a Mari le dé una ACV, no estoy de acuerdo de que a Andrés le den un par de tiros, no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Y Él dirá, vos lo ves desde el punto de vista humano, como le dijo a Pedro. ¿Cuántas veces yo tuve el instinto o la carencia del instinto de supervivencia discipular que decíamos antes, y yo he hablado cuando no tenía que hablar y me he sumado a charlas que no correspondía en el trabajo? ¿O cuántas veces yo me callé cuando tenía que hablar y Dios estaba esperando que hable y Dios mirándome como diciendo, dale, habla? ¿Cuántas veces yo cometí ese mismo error? ¿Cuántas veces yo no he obtenido resultados porque me olvidé de orar? ¿Cuántas veces me habrá visto a mí Dios diciendo,
¿Cómo vas a obtener resultados si te olvidaste de lo esencial, de lo más importante? ¿Cuántas veces yo he juzgado a otros hermanos como ellos lo hacían con este que no se sabe ni el nombre, que sacaba espíritus en su nombre, solamente porque no pertenece a mi grupo o por lo que fuere? ¿Cuántas veces yo pienso más en la recompensa que en el servicio? A lo que voy es, me siento identificado con los discípulos. Y mi idea no es hacer una catarsis y dejarlo como algo negativo, diciendo, bueno, somos todos malos, por lo menos somos iguales que los discípulos, ellos lograron ser apóstoles, nada, veamos qué onda, y cada uno arréglese, sino que encontré un versículo que me gustó mucho, y yo entiendo de este estudio y de esta lectura, de ver cómo venían de pifie en pifie y venían descendiendo en sus decisiones, un versículo que lo pasamos por ahí, no lo marqué a propósito para que lo veamos ahora, que es después de que los discípulos se olvidaron de orar, Jesús, que iba todo el tiempo de multitud en multitud y todo el tiempo había mucha gente alrededor de él, era un rockstar, siempre había una multitud de gente. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. O sea, ¿cuál fue la reacción de Jesús al ver que los discípulos... Esto fue inmediatamente después de que Jesús le dice, otra vez ustedes no pudieron con esto, y se enoja ahí en Marcos 9:19. Bueno, esto es en Marcos ahí en 30, unos versículos después. Cuando salieron, Jesús identifica que la solución a que los discípulos estuvieran pifiando era pasar más tiempo juntos y enseñarles. Y la enseñanza que saqué yo, para mí, es que cuando yo me siento identificado con los discípulos, evidentemente a mí lo que me está faltando es más tiempo y aprender. Y eso es lo que les extiendo a ustedes. Si te sentiste reflejado en alguna de las acciones de los discípulos o si en algún punto, siendo hijo de Dios, te sentiste reflejado en, vamos a llamarlo así, les tengo respeto a los discípulos, muchísimo, en la mediocridad de sus decisiones, bueno, lo que quizás sea la solución a tu problema y a mi problema sea lo mismo que propuso Jesús, pasar más tiempo con Él y aprender. En el caso de Él era enseñarles y en el caso nuestro es aprender. Me llama la atención porque cuando hay cierta mediocridad espiritual, uno piensa, hagamos más reuniones, hagamos conferencias, hagamos campamentos, mandemos más videos por YouTube, por WhatsApp, mandemos más mensajes, hagamos un montón de cosas, se me pueden ocurrir para hacer. Pero al fin y al cabo, la raíz de todo era pasar más tiempo. Aparte, fíjense que se fueron, querían estar solos, es tiempo solos. Entonces, te pregunto, ¿cuánto tiempo solo estás con Jesús, estás con Dios en la semana? ¿Cuánto tiempo estás sentado con la Biblia diciendo, quiero aprender? Quizás la mediocridad de nuestras decisiones en el reflejo, en los aspectos negativos de los discípulos, se deba a eso. Y fíjense, ellos convivían con Jesús, iban en el camino, comían, estaban con Él todo el tiempo. Sin embargo, lo que Jesús identificó es menos gente, menos miles de personas alimentadas, menos mar, pasemos más tiempo juntos, solos, aprendiendo, enseñando. Ahora, eso es para los que somos hijos de Dios y espero que les sirva, al menos a mí es una de las enseñanzas que le estoy sacando al libro. Quizás no seas hijo de Dios y es importante destacar esto. En un momento Jesús pone la vara muy alta acerca de la salvación y los discípulos la pregunta que le hacían, y la vimos hace unos minutos, es ¿quién va a poder ser salvo? O sea, si la vara está tan alta, ¿quién va a ser salvo? Y Dios lo que les dice es, humanamente, imposible. Y eso lo que quiere decir es,
Si vos querés ir al cielo por tus medios, por tus acciones, porque sos bueno, porque te lo mereces o por lo que fuere, sí, sabe una cosa, te vas directo al infierno, no te lo mereces. No hay nada que vos puedas hacer que te saque del infierno. Ninguna acción. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es tan perfecto que nunca llegamos nosotros a ese nivel de perfección. Pero sí por medio de Jesús. Sí por medio de Él. Por eso dice después, con Dios todo es posible. No es una frase así como para poner en el WhatsApp diciendo, todo es posible. No es algo de prosperidad, de quiero quedar embarazado, todo es posible. No, es en la salvación, con Dios es posible. ¿Y cómo? Por medio de Jesús. Y dice ahí el versículo que pegué, que es el 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir a otros y dar su vida en rescate de muchos. Jesús vino al mundo para servir, no para ser servido. La enseñanza que Él les dejaba a los discípulos constantemente es, el que quiera ser primero va a ser último, apunten a ser últimos si quieren ser primeros. Y lo que Él les estaba enseñando en el libro de Marcos, sobre todo, donde Él aparece como siervo, es, yo vine a servir. Jesús decía así, Él vino, el Hijo del Hombre, Jesús no vino para que le sirvan, no vino en modo rey diciendo, bueno, a ver, todos haciendo lo que yo digo, sino que Él vino para servir, a punto tal que dentro de su servicio dio su vida. ¿Por qué? Para pagar tus pecados y mis pecados en la cruz. ¿Por qué? Porque para vos y para mí la salvación era imposible. Pero por medio de Jesús es posible. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. O sea, de esos mismos pecados que hacían que sea imposible, no está pidiendo arreglalos, está pidiendo arrepentite. Arrepentite de los pecados. Simplemente arrepentite, pedime perdón por esos pecados, pedime que te limpie de esos pecados. Pedime que sea Jesús el que pague el precio de esos pecados. Eso es lo que hizo en la cruz. Cargar con mis pecados y cargar con tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Pedírselo. La salvación no es algo que vayamos a hacer por obras, sino que es un regalo. Y siempre se hizo más de una vez. Si yo les regalo este aparatito y les digo, tomen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarrarlo. Bueno, la salvación es igual, es un regalo y lo que hay que hacer es agarrarla. ¿Y cómo se agarra? Pidiendo perdón. Entonces, para aquellos que no son hijos de Dios, simplemente les dejamos el no vino a servir Jesús, no vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate. ¿Por qué? Porque estaba perdida y Él la vino a rescatar. Así que para aquellos que somos hijos de Dios, el consejo es estar más tiempo con Él, a solas. Y el consejo, si alguien no es hijo de Dios, es agarrar el regalo, agarrar el rescate. Por tus medios es imposible, pero por los medios de Jesús sí es posible. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos.